La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hoy vamos a estudiar y vamos a aprender algo extraordinario, algo que nos va a llevar a conocer un poquito más acerca de algunas cosas que hay en la Biblia y que a nuestra manera de pensar siempre lo vamos a mirar desde el punto de vista material. Pero Dios quiere que su palabra siempre la llevemos al plano espiritual. ¿A qué hace referencia cuando el Señor nos da una metáfora, cuando el Señor nos da o una parábola o nos da cualquier cosa que refleje un pensamiento de Dios o que refleje una enseñanza para poder entrar a conocer un poquito más al Señor? Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la forma y la manera de cómo Dios en su momento, en su tiempo, en el momento preciso, en el momento determinado, Dios hace el llamado a alguien para que él vaya y le cumpla un propósito, lleve una palabra, lleve un mensaje a alguien en particular. Pero antes de que nosotros seamos enviados, necesitamos ir al desierto. Necesitamos ir al desierto en donde van a haber necesidades en la parte espiritual, en la parte almática y en la parte del cuerpo. Porque eso fue las 3 tentaciones que tuvo el Señor en el desierto. Y cada una de ellas, Él siempre se escudó o colocó un muro o le hizo entender al enemigo, al adversario, a Satanás, que no solo son las cosas que ven nuestros ojos, sino es algo más profundo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, entendamos qué tan importante es la oración, qué tan importante es escudriñar la palabra, qué tan importante es la alabanza, qué tan importante es el reconocer a Dios por encima de todas las cosas, entonces nuestra vida va a ser diferente. Independiente de que vengan rayos, truenos, centellas, inundaciones, que se venga la montaña, que se venga el río, bueno, cualquier manifestación que pueda haber sobre la tierra, sabemos que Dios está ahí guardando y cuidando nuestra vida. Vamos a seguir hablando, hoy vamos a hablar de un árbol y es impresionante lo que nos va a enseñar este árbol. Y yo analizaba y pensaba, ¿por qué el Señor habla de ciertos árboles y qué representa cada uno de ellos? Óigame bien, cada árbol con su hoja, con su fruto, con su raíz, con su tallo, representa un mover de Dios en el pueblo de Israel. Así como en Apocalipsis, el Señor envía un mensaje con Juan de las 7 iglesias, pues los árboles representan el mover de Dios sobre Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el que nos viene marcando la pauta de la venida del Señor, de el salir de cada uno de ellos. Cuando uno tiene la oportunidad de analizar, de estudiar, digamos, cada uno de estos árboles que tiene una representación impresionante y que tiene
digamos, una entrada a conocer un poquito más del Señor, porque el Señor siempre nos ha hablado desde el punto de vista, digamos, de la base del pueblo de Israel, que es la agricultura. Por eso el Señor nos viene hablando y nos va a reflejar muchas cosas dentro de este tipo de árbol, que es el primer árbol con nombre propio que nos da la palabra, y es la higuera. Y vamos a mirar, digamos, el contenido, todo, pero es que es impresionante todo lo que nos enseña el Señor a través de este árbol. ¿Ya? Y ustedes de pronto estarán pensando cuando el Señor maldijo la higuera, ¿qué quiere decir eso? Cuando el Señor le dijo a Natanael, te vi debajo de la higuera, ¿qué quiere decir eso? Y todo lo que la Biblia me va a enseñar a mí con respecto a la higuera. Yo les decía a ustedes que cuando se habla del árbol de la vida, se está hablando de Cristo. Y si se está hablando de los 12 frutos que tiene el árbol de vida, está haciendo referencia a cada uno de los árboles que tiene una representación de la obra de Cristo en Israel y de la obra de Cristo en los gentiles. Eso es lo que hace referencia. Yo cuando yo leía y estudiaba esta parte de la higuera, yo decía, Señor, con esto es como si yo le hubiera encontrado la puntica del enredo, la puntica de muchas cosas, porque uno dice, ¿y esto a qué hace referencia? ¿Y por qué esto? Cuando nosotros estudiemos el contenido y todo lo que representa la higuera, para usted se le va a abrir un panorama diferente. Cuando estudiemos qué hace referencia el olivo, es impresionante. ¿Qué hace referencia a los dátiles, que son los cocos o las palmeras? Es impresionante todo lo que nos enseña cada uno de estos árboles que tienen unas hojas, que tienen un fruto, y que para que un árbol, que somos nosotros los seres humanos, que así lo habla el Señor en su palabra, que nosotros los humanos somos árboles. Por eso el Señor nos solicita que demos fruto. Por eso el Señor nos solicita que tengamos una vestidura, y la vestidura hace referencia a las hojas. Y nos hace referencia al tomar de las aguas. Todo eso tiene un contenido y tiene una enseñanza de mí. Porque el Señor lo que me va a mirar y lo que yo le voy a presentar al Señor es mi fruto. Mi vida cambiada en el Señor. Mi vida, cómo influenció en los que estaban en la oscuridad. Mi vida, cómo apoyó la causa, cómo ayudó, cómo amé a mi prójimo. Eso es lo que nos está enseñando y explicando la palabra. Quiero hacer un pequeño resumen para que ustedes recuerden y luego entramos al tema. Génesis 3:7. Miren los números. 3, que representa ¿qué? Dios, divinidad, representa al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu. El 7 representa plenitud, perfección, obra terminada. Eso es lo que representa este versículo, y de aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de tantas cosas. Y yo vuelvo y le repito, hermano, y perdóneme si soy cansona, escudriñe la palabra, escudriñe la escritura. Todo ese tiempo que nosotros perdemos delante de un televisor, hablando con el vecino del prójimo, perdiendo el tiempo, dedíqueselo a la palabra. Porque cuando nosotros le dedicamos el tiempo a la palabra me va a sanar, a limpiar, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a conocer de Dios, y me va a llevar a que yo empiece a dar el fruto que el Señor me está pidiendo que yo dé. Es muy claro, hermano. Lo que me va a llevar a mí delante de Dios es el fruto que yo estoy dando. Y el fruto es el resultado de un proceso en el cual cada uno de nosotros vivimos. Si nosotros nos damos fruto, porque recuerde que cada uno de los árboles puede dar frutos malos, y esa cosecha no sirve. ¿Y qué se hace? Se corta, se bota o se quema.
Nosotros, si estamos dando malos frutos, la Biblia es muy clara cuando yo estoy dando mal fruto. La Biblia es muy clara cuando yo no estoy dando el fruto que el Señor me está exigiendo, producto del conocimiento que tenemos con respecto a la palabra. Por eso, esto revise su fruto. Y el fruto tiene que ver en su relación con Dios. El fruto bueno tiene que ver la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y el fruto tiene que ver con la relación mía conmigo misma. El respeto, la honradez y mi caminar dentro de los parámetros del Señor. Eso es lo que hace referencia al fruto. Si estamos dando un fruto que no es agradable al Señor, yo le aconsejo, revise, corte, saque y deja que el Señor la forme, porque o si no, otro gallito le va a cantar. Porque el Señor es muy claro en la palabra de Dios. Bien, dice Génesis 3:7. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales, para cubrirse, o en algunas Biblias habla de un taparrabo. Eso es lo que dice. Recordemos tres cosas, téngala siempre en su mente, escríbala al principio, escríbala en la tabla de su corazón. El enemigo actúa de tres formas, la lleva a dudar de la palabra, la lleva a negar la palabra y la lleva a desobedecer la palabra del Señor. Cuando Él me pone duda es porque me va a llevar a que yo sea incrédula con respecto a lo que dice la Escritura. Cuando yo niego, cuando el diablo me niega, no es que Dios es malo, Dios no le va a dar, Dios es esto, porque es que el carácter de Dios es así, es así. Eso nos está llevando a ¿qué? A negar, a no creer en la palabra de Dios. Y la otra es a desobedecer la palabra. O sea, si usted duda, si yo niego la palabra, pues yo voy a desobedecerla. ¿Por qué? Porque eso es lógico, ¿cierto? Si yo no creo, yo no voy a obedecer. Si yo niego la palabra de Dios, pues yo no voy a obedecer. ¿Cómo sé yo, hermano, que la palabra de Dios es verdad si yo no la pongo por obra? Hasta cuando usted no le dé vida, es decir, no obedezca la palabra del Señor, usted no sabe si la palabra de Dios es verdad o es mentira. Solo cuando nosotros la ponemos por obra, la ejecutamos conforme está escrito, no con su concepto, no con su conocimiento, no con lo que a usted le parece y yo creo que es así. A mí Dios, yo creo que Él no me dice nada porque yo soy la niña bonita del Señor. Aunque sea bonita, también va la disciplina para usted, porque estamos desobedeciendo el mensaje o la palabra de Dios. Ahora, recuerde en Génesis 3:7, vamos a analizar el último párrafo, que es el que hemos venido hablando de cada una de las palabras que forma este mensaje. Y vuelvo y le repito, hermano, coja un solo versículo y analice cada palabra y usted se va a quedar con la boca abierta con todo lo que usted va a conocer. Sí, a veces es necesario digamos, sostener esa palabra con otra palabra, porque de pronto esa palabra me va a certificar lo que yo estoy estudiando y me está certificando, asegurando de que es cierto lo que dice la Escritura. Y tener el concepto de lo que dice Dios, no de lo que dice el hombre, ni menos lo que a mí me parece. La primera palabra dice así. Cada vez que nosotros encontremos la palabra así, significa de este modo, de esta manera, de esta forma. Es lo que me dice la Escritura. ¿De qué? Se tiene que hacer, se tiene que pensar lo que está escrito y lo que Dios me mandó a hacer. Aquí vuelvo y le repito, mi querido hermano, no es su voluntad, es la voluntad del Altísimo, es la voluntad del Señor. Por eso cuando nosotros tomamos la decisión de ser seguidores de Jesús, es porque nosotros nos vamos a alinear a lo que dice la palabra. Es porque nosotros vamos a analizar lo que dice la palabra y a ponerla por obra.
Dice ellos, indica un plural, indica uno solo y ahí se cumple de que los dos son uno, ¿cierto? Eso es lo que habla ahí la escritura. Cosieron significa juntarse apretadamente contra algo. ¿Con qué ellos se cubrieron? ¿Con qué se apretaron? Con la hoja de la higuera, ¿cierto? Dice unirse estrechamente a una persona. Ellos los dos se ampararon el uno con el otro, se escondieron, se estrecharon, estableciendo una relación. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros establezcamos una relación con el Padre. Porque si nosotros no tenemos una relación con el Padre, no tenemos una relación con el Hijo y no nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, nuestros frutos no van a ser agradables al Señor. Nuestros frutos no van a ser lo que Dios quiere que nosotros demos. Y como mi fruto o mi árbol es infructuoso, pues corro el riesgo de que el Señor me corte o me pode, dependiendo de lo que Dios está buscando conmigo, dependiendo por qué yo sigo cometiendo la misma falla, dependiendo de por qué yo sigo cometiendo el mismo error, diciendo la misma palabra. Eso lo define el que sabe la intención de que hay en mi corazón. Dice hojas, son órganos que tienen dos funciones. Una es que el sol la convierte en azúcar para darle vida a su hoja y al árbol. Y la otra es que de su hoja sale agua, que es lo que nosotros llamamos el rocío en la mañana, no chío. Ahora, cuando hablamos en la Biblia de árbol, estamos hablando de hojas, estamos hablando de ramas y estamos hablando de follaje. Son tres conceptos que debemos de tener en cuenta, que son la forma y la manera como el Señor en algunos momentos hace la representación de mi vida, de mi cubrimiento. Ahora, dice que las hojas no solamente hace referencia a árboles, sino a las puertas y también a las hojas de los libros. Ya nosotros habíamos hablado que la palabra hojas tiene un peso o tiene un valor de 6. Y este número 6 representa la tercera letra con la que se escribe el nombre del Señor. El nombre del Señor es Yud-He-Va-Hei. Los demás sobran. Yud-He-Va-Hei. La Y, la H, la V pequeña y la H. 2 veces encontramos la letra Hei. Una sola vez la letra Va o la V pequeña, que hace referencia a la unidad, un solo Dios, un solo Señor. Ahora, aquí dice, los árboles tienen, óigame bien, una raíz. Los árboles tienen un tallo o una rama. Los árboles tienen hojas, dependiendo de la forma, dependiendo del tamaño, dependiendo del color, la anchura, la largura, bueno, todo eso tiene que ver con las hojas. También tiene unos frutos. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué conocemos el árbol? ¿Por la hoja? Por el fruto. Si yo soy un árbol, a mí el Señor me va a conocer por el fruto. Pero si yo no he dado fruto, yo soy infructuosa, luego a mí el Señor no me va a conocer. ¿Por qué? Porque no soy fructífera. Porque no estoy dando el fruto que el Señor me ha mandado a hacer. Porque no le he permitido al Espíritu Santo que haga una tarea de limpieza, que haga una tarea de santidad, que haga una tarea de purificación para que mi tierra empiece a recibir la buena semilla y empecemos a dar el fruto para la redención, para irnos con el Señor. A menos que usted se quiera quedar aquí y quiera vivir todo lo que viene, bueno, entonces sigamos por el camino. Pero los que queremos irnos, los que no queremos vivir las situaciones que se aproximan, pues simplemente empezamos a analizar. Analícese, hermano. Organice su casa, organice su vida, organice todo lo suyo. ¿Para qué? Para que el Señor pueda darle a usted la redención. Ordene su casa. No quiere decir que usted tenga, ay, yo me vine y dejé la cama sin tender. No, eso no tiene nada que ver. Ay, Dios mío, yo dejé la loza sin lavar desde hace 3 días. Ay, pero tengo una pereza. No, eso no tiene nada que ver. Aunque ese desorden implica desorden en su vida espiritual.
Eso implica problemas a nivel almático, cuando nosotros somos desordenados. También cuando somos demasiado perfeccionados, eso ya es otro problema. Entonces, con el Señor todo es en un balance, ¿ya? Es un balance que el mismo Espíritu Santo nos lleva a que las cosas se hagan dentro de los... Ni mucha carga y tampoco que nos quitemos la maleta y vivamos felices y contentos. Bien, hablemos entonces habíamos hablado que las hojas tenían unas representaciones, ¿cierto? Una es la ineficacia del ser humano, la justicia que nosotros establecemos. Otra representa improductibilidad en el proceso espiritual. Son importantes las hojas porque en algunos árboles, antes de que den las hojas, tiene que haber el fruto. Si no está el fruto, habrá hojas, pero no habrá lo que Dios está buscando. O sea, puro vestidito, pura apariencia, porque eso es lo que representa las hojas, apariencia, abandono, lejanía. Y por eso cuando entremos a estudiar lo que el Señor vio en la higuera fueron hojas. Y era apariencia, y eso hace referencia a los sacerdotes fariseos. Son apariencia, ¿por qué? Porque Israel, con sus sacerdotes, toda la parte sacerdotal o la parte espiritual, tenía que enseñarnos a nosotros quién era el Dios de ellos, el único, el que nos iba a recoger a todos para ser un solo pueblo. Ellos no lo hicieron, por eso el Señor le dice lo que le dice, que nunca más de ti nazca fruto. ¿Pero qué implica eso? Después se lo digo. Estudie. Bien. Dice, así que ellos cogieron hojas de higuera. Vamos a mirar unos aspectos y dentro de cada una de las partes del árbol vamos a analizar qué quiere decir bíblicamente. ¿Qué quiere decir cuando el Señor me habla de la raíz? ¿Qué quiere decir cuando el Señor me habla de la rama? ¿Qué quiere decir cuando el Señor me habla de la hoja? ¿Qué quiere decir cuando el Señor me habla del fruto? ¿Qué quiere decir de las condiciones del tiempo? Óigame bien, es importante para que nosotros demos fruto el tiempo. Es importante la etapa o la estación, las condiciones en las que vamos nosotros a sufrir, a pasar, para que esa semilla que fue sembrada en mi corazón empiece a fructificar. Bueno, ahí ese es el árbol de la higuera, ese es el fruto y vamos a mirar todo lo que nos va a enseñar a nosotros el Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que las hojas de los árboles sirven para sanidad. Y es verdad, cuando usted estudia las hojas de la higuera, le sirve para aquellos que tienen problemas de azúcar, le sirve para aquellos que tienen problemas estomacales, le sirve para aquellos que tienen estreñimiento, le sirve para aquellos que tienen problemas de corazón, de hígado y de vaso. Eso representa ese fruto. Esa breva es lo que el Señor habla ¿en qué? En el hígado. Lo que yo les decía a ustedes. Cuando nosotros nos enojamos, el primero que sufre de mi enojo es el hígado. ¿Por qué? Porque hago que mi hígado produzca una cantidad de toxinas, que eso envenena mi cuerpo. O sea, yo solita me estoy matando. Yo solita, entonces voy al médico para que me den, para que me hablen, y resulta que mi problema es mi mal carácter. Que me agarro de los 3 pelos y chillo, pero es que yo misma soy la que me estoy haciendo daño. Y resulta que yo veía hace unos días un videíto de un bebecito recién nacido y lloraba y era que tenía él mismo con la mano aquí y él mismo agarrando. Así nos pasa a nosotros cuando nos enojamos. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos ante una situación. No actuamos, no usamos el conocimiento que nos da el Señor. ¿Para qué? Para solucionar amigablemente conmigo y con los demás una situación que se me presenta. Dice la higuera.
La higuera es un árbol que se llama bífera. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir bífera? Quiere decir que da dos frutos. Y usted, en la medida que yo voy hablando, usted misma va entendiendo muchas cosas de la escritura. Bíferas quiere decir que que el árbol da dos frutos en dos estaciones diferentes y que una representa el Pesaj y el otro representa el Sukkot, que son las fiestas del Señor, que representa el Pesaj, que representa ¿qué? La salvación, la redención, el perdón, todo lo que se vivió en la fiesta del Pesaj. Y el Sukkot, Pesaj o la Pascua, voy a decirlo así, o la Pascua. Y la otra es el Sukkot o la fiesta de los frutos o la fiesta de las cabañas, que hace referencia a la que acaban de pasar el pueblo de Israel. La fiesta de los frutos, en donde ellos comen cítricos, coco, granado, higuera, porque eso representa al pueblo de Dios, representa a ellos como pueblo del Señor. Y cada uno de ellos tiene una simbología. Y yo pensaba, decía, Señor, usted nos dejó la misma naturaleza para que yo me cure. Entonces yo me voy al médico que me dé 50,000 pepas, y eso no es mal, porque si mi fe no me alcanza, pues me toca ir. Y no estoy en contra de eso, sino que yo pensaba, Señor, nosotros mismos tenemos la cura de todo. Nosotros mismos somos, porque yo soy un árbol. Y si mi raíz, ¿quién es mi raíz? Cuando yo le diga a usted quién debe ser su raíz, y usted diga, estoy errada aquí, me toca empezar. Porque es que la situación, para que nosotros tengamos una vida bien, necesitamos practicar la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios. Dice, vamos a mirar, lo primero dice, la higuera está formada por raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Dice, es un árbol frutal que de corteza lisa y de color gris. Dejémoslo ahí. La higuera representa para el pueblo de Dios, representa bendición. Representa la bendición de una tierra prometida. Por eso Israel se llama la tierra de los higos. La tierra del Señor. El Señor se la prometió ¿a quién? A Abraham. Y cuando yo hablaba con el doctor, le explicaba, le dije, este es el proceso, mire, ¿por qué el Señor llama a Abraham? Y le expliqué y lo puse desde que el Señor puso al hombre hasta Adán, Abraham, y de ahí todo el proceso que sigue iniciando el Señor. Dice, la higuera como árbol representa la bendición de Israel como tierra prometida. Este árbol que representa la bendición, que representa el pueblo de Dios, es un árbol que es capaz de aguantar mucho frío, mucho calor, es capaz de aguantar diferentes dificultades, diferentes cambios de clima y cambios de temperatura. Pero hay algo muy particular que tiene este árbol, que si usted le echa mucha agua, él se pudre. Él se pudre. Y uno dice, es un árbol que aguanta los fríos de Israel. Es un árbol que aguanta los calores de 50 grados en Israel. Pero si usted es que echarle un vasito con agua, usted le echa dos, él ya empieza a inundarse y a pudrirse. Entonces, fíjense que uno se queda, uy, Señor, ¿y esto cómo es así, cierto? Entonces, fíjense que la misma escritura me está enseñando. ¿Qué simboliza? Esta higuera se da en regiones secos o templados. ¿Qué simboliza la higuera? Vamos a hablar eso y después entramos ya a hablar como árbol, qué quiere decir, todo lo que nos está enseñando. La higuera tiene una simbología y la primera es símbolo de paz. Entonces,
Yo sé que ustedes en su mente va a ser como el archivo del computador cuando usted le escribe buscar y empieza a dar la vueltica y a empezar a decir, uy, ahora entiendo aquí, uy, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Cuando yo expongo la palabra, cuando yo la enseño, tengo que llevar al pueblo a que se ubique en la palabra de Dios, a que usted traiga el conocimiento que usted tiene para que usted lo ponga y diga, ay, ya entiendo esto, ay, no sabía esto, entonces, ¡prum!, copiar y pegar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando usted lo vuelva a leer, cuando usted lea, porque la palabra higuera, hay algo muy particular. En la Biblia la palabra higuera está escrita 44 veces, pero la palabra olivo solamente 40. Y uno dice, uy, Señor. Y cuando uno entra a mirar eso, dice, razón tiene el Señor en todo lo que dice en su palabra. El símbolo de paz, busquemos Miqueas 4:4. Miqueas, de los profetas menores, 4:4. Dice así la palabra del Señor. En cambio, cada persona se sentará debajo de su viña y de su higuera, con nadie que lo moleste, porque la boca de Dios de los ejércitos ha hablado. Dios dijo que iba a cuidar a Israel independiente de las condiciones. Dios ha cuidado a su pueblo. Dios ha cuidado a su pueblo. Por eso el Señor dice que, en cambio, cada persona se sentará. ¿Quién estaba sentado debajo de una higuera? Natanael, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor de Natanael cuando lo vio? ¿Qué dijo? Mire, ese es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque no hay falsedad en él. Porque él estaba en la paz. Y la paz me la da mi Cristo, la paz me la da el Espíritu, la paz me la da el que yo cumpla el mandato, el decreto y la palabra del Señor. Por eso estar debajo de la higuera, adelantándome un poquito a la simbología, significa que usted está en paz. Y fíjese que siempre el Señor habla generalmente de dos frutos, la vid y la higuera. Porque la higuera hace referencia al fruto. Y la vida hace referencia a la redención, al perdón, a la sangre y al vino. Y por eso dice la Escritura, dice, en cambio cada persona se sentará debajo de su viña y de su higuera. ¿Cómo se llaman las hojas de la vid? La parra. Las hojas de parra se llaman las hojas de la vid, o sea, del uvo. Así se llama. Por eso por allá en Turquía, por allá en Asia, ellos comen hojas de parra y las preparan porque ellos comen muchas hojas, por eso todos son delgados. Nosotros aquí como comemos mal, por eso tenemos muchos problemas de salud. Pero cuando nosotros le pongamos atención a lo que nos dice la Escritura y a los mensajes que nos manda Glorita, coma, ¿cómo es que se llama? Coma lenteja, coma alberja, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros una buena salud. Pero nosotros no, si no comemos todo ese montón de cosas y que el estomaguito nos llegue a las rodillas, no quedamos contentos de la llenura. Y después usted dice, uy, tengo una llenura, no soy capaz de caminar, me quedo aquí. No, así no funcionan las cosas del Señor. Ahora, ¿símbolo de qué? De paz. Segundo, dice, es prosperidad. Recuerde que la prosperidad no solamente es que usted tenga plata. Y ese es el mal concepto que nosotros tenemos, de que el Señor me prospere. Claro, usted no tiene para pagar agua, sí. Usted come, sí. Usted tiene esto, sí. Pues usted es una persona próspera. Porque como nosotros desconocemos el verdadero significado de la palabra del Señor y creemos que es el que nos da el hombre. Y el hombre cree y nos ha enseñado y de pronto en los corazones de la gente está que la prosperidad que usted tenga casa, carro, beca y una cuenta en el banco. Y eso no funciona así. Las cosas no son así. La prosperidad es que yo haga las cosas para agradar a Dios. ¿O qué dice primera de Juan 3? Amado, yo, ¿qué? Deseo que tengas, ¿qué? Salud en todo, así como prospera su alma.
Fíjense que la prosperidad es en mis cambios, es la forma y la manera como yo soluciono mis problemas, es la forma y la manera como yo tengo el dinero para poder suplir una necesidad, algo inesperado, que es lo que me habla el Señor. Joel 2:22. Joel 2:22 hace referencia a la prosperidad. Dice así: no tengan miedo, no tengan miedo, animales salvajes, porque los pastizales del desierto están verdes. Los árboles están dando su fruto. La higuera y la vid están dando cosecha completa. Fíjense qué nos está diciendo el Señor. Los dos árboles, que uno representa a Israel y la vid representa a Judá, representa ¿qué? La prosperidad, y representa mi paz, y representa el Señor en cada uno de nosotros. La otra característica o la otra simbología de la higuera es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios es fiel con cada uno de nosotros, independiente que nosotros no seamos fiel con Él. Pero aquel que es fiel con el Señor, pues Dios también será fiel en su salud, en su parte económica, en su relación de pareja, en su casa, en todo lo que la rodea a usted. Y eso es lo que me dice el Señor, es la fidelidad de Dios para con nosotros que somos su pueblo. Especialmente para su pueblo Israel. Eso es lo que habla el Señor en su palabra. Dice la fidelidad del pueblo en su alianza con Dios. Ageo, capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien se quedó con la cita anterior o vamos bien? La prosperidad, Joel 2:22. Y la fidelidad del pueblo para con Dios y Dios con nosotros, dice así, Ageo, capítulo 2, versículo 19. Ya no hay semilla en el granero, la hay, y el vino, la higuera, la granada y el árbol del olivo no han producido nada todavía. ¿Correcto? ¿Correcto? Sin embargo, desde este día en adelante yo lo voy a bendecir. ¿A quién? Al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Porque hay momentos, hermanos, y para nadie es un secreto, hay momentos en que nosotros no somos capaces de cumplirle al Señor. Le cumplimos un tiempito y otra vez nos fuimos. Le cumplimos, Señor, me propongo firmemente no volver a pecar, pero ¡pum!, me apareció. Pero ¿por qué a veces nosotros recaemos en las situaciones? Porque yo no estoy anexada al árbol, a la rama. Recuerda que el Señor dice que nosotros fuimos injertados. Y si usted como un injerto en la rama del Señor no se alimenta del Señor, de su palabra, pues se va a secar, se va a caer, como dice el Señor en su palabra. Su hoja se cae, su fruto se seca y pasamos sin pena ni gloria. Y dice la palabra del Señor, dice, no hay semilla en el granero. La hay, él mismo pregunta. El vino, la higuera, la granada, el olivo, no han producido nada todavía. ¿De qué está hablando? El vino que representa la sangre, el perdón, la redención. Redención, óigame bien, la palabra correcta es que el Señor viene a redimirnos. El Señor redimió al pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Cuando el Señor me libera, cuando el Señor me saca, cuando el Señor me pone en otro sitio, Él me redime. Esa es la palabra. Por eso el Señor dice, yo vengo porque su redención está cerca. Nuestra liberación, nuestra salida, nosotros, la iglesia, el tiempo y todas las personas que hemos venido creyendo en el Señor desde el tiempo del Señor Jesús, somos el segundo éxodo. El primero es el pueblo que salió de Egipto y nosotros cuando nos vayamos somos el segundo éxodo.
nos vamos con el Señor y aquí se quedan los que no quisieron aceptar. Los que les gustó el mundo, sus deseos y sus pasiones, aquí van a vivir. Y si están en el plano, entonces el Señor dice, ahora dé la vida por mí. ¿Ya no les sirvió la gracia? ¿No les sirvió el regalo? Porque hay gente que no les gusta, o sea, no aprecian los regalos que se les dan, lo dejan por ahí como cosa perdida, no valora, no acepta el esfuerzo que de pronto pudo hacer la persona por darle así un detalle. Eso mismo nos pasa a nosotros con nuestra redención, con la obra de Jesús. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, dice la higuera, la granada, dicen los estudiosos que dentro de ella tiene 318 pepas. Y cada una de las 318 pepas representa un decreto, un mandamiento, una ordenanza, representa la ley de Dios con toda su ser. Por eso ellos comen entre septiembre y octubre, comen estos frutos. Dice el olivo. ¿Qué es lo segundo que el Señor nos enseñó con Noé? El olivo. Venía la redención. Venía un nuevo comienzo. Venía un nuevo caminar del hombre sobre la tierra después de que Dios había juzgado la tierra con el agua. El olivo representa el escudo alrededor mío cuando yo estoy con el Señor. El olivo se saca el aceite. Y ese aceite que el Señor quiere que usted dé es a través de las machacadas, a través de las exprimidas, a través de las situaciones que nosotros estamos viviendo. El Señor quiere que usted saque lo mejor del aceite para que usted alumbre, para que usted sea luz, para que usted sea quien siga llevando a aquellos que están en la oscuridad, lo lleve a la luz de Cristo. Eso representa el olivo, hermano. Un nuevo comienzo, un escudo alrededor mío, la unción del Señor sobre mí, la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso aquí el Señor está hablando de qué, en cada época, hermano, en cada cosa, porque hay una parte de la Escritura que dice, ya no es la higuera, ahora Israel se llama trigo y cizaña. Ya no es esto, ahora viene la época en que es este otro fruto, porque eso es lo que representa la palabra. ¿Sí me hago entender? ¿Me están entendiendo o no? Si alguien no entiende, por favor, levante el dedito para que no se vaya con el vacío. Si no, le invito a que lo vuelva a escuchar. Bien, lo que no entienda, por favor, es esto, pregúntenme. Entonces, la simbología de la higuera representa paz, representa prosperidad y representa fidelidad. Eso es lo que representa este fruto de la higuera o este árbol del cual el Señor nos habla en la palabra del Señor. Ahora, dice que es una higuera o cómo la higuera o cómo los estudiosos de la Biblia representan la higuera. Dice, la Biblia menciona que el primer árbol del Edén fue la higuera. En la cultura mesopotámica lo califican como árbol del conocimiento. Dice, decían que los numerosos granos, todas esas pepitas rojas son semillas. Dice, los granos que contiene el higo simbolizan unidad, universalidad del conocimiento en el ser humano. Esto es lo que dicen los grandes estudiosos. Ahora sí empecemos a mirar, que yo les había leído que la higuera es un árbol que tiene raíces. Todos los árboles que tienen semillas crecen con raíz. Miremos qué hace referencia a la raíz. Si yo soy un árbol, yo nací ¿de qué? De una semilla, ¿cierto? De entre mi padre y mi madre que se unieron en una relación y yo nací. Ese fue el lugar, el sitio, y ahí empezó a crecer todo lo que
el Señor había puesto en mí, porque Él dice que todo lo que hay en nosotros me lo puso el Señor. Entonces yo, ¿por qué no estoy contenta con lo que Dios me dio? Si fue que Dios cree que lo que Él me dio es lo mejor, es lo excelente, y nosotros queremos variar, ¿no? Queremos cambiar el pensamiento de Dios, queremos cambiar lo que Dios me dio. ¿Por qué? Por lo que el mundo me impone o por lo que a mí me parece que es mejor. Fíjense que nosotros mismos estamos incumpliendo. Bien. Las raíces de la higuera, dice, son muy fuertes y crecen de una manera lenta, pero constante. Y se extienden demasiado en el suelo. Por eso, debido a su raíz, es que le permite soportar los largos y áridos fríos y los tiempos de sequía o de aridez que se da en el Medio Oriente. ¿Qué hace referencia a este concepto que me da a mí el diccionario? Fíjense que dice que sus raíces son muy fuertes. Israel es un pueblo fuerte. Israel ha venido creciendo lentamente, ha venido extendiéndose, porque ¿quién es su raíz? ¿Quién es él? Su raíz es Jehová de los ejércitos. Él es la raíz. Por eso dice la Escritura que sus raíces son fuertes y crecen de manera lenta pero constante. Hubo un tiempo por allá en el año 1000 no sé qué, 1600, 1000 no sé cuánta, donde dice un historiador que en Israel no había nadie, porque se cumplió una palabra de que ese pueblo sería desolado, que no habría nada, que había aridez, que no había nada en esa región. Y eso se cumplió. Se cumplió porque él dice que cuando él fue a Israel, él vio un terreno baldío, árido, sin árboles, sin nada. Pero el Señor dice, yo volveré a traer agua sobre el sequedal, volveré a sembrar, volveré a hacerle una nación, porque es el pueblo de Dios. Y lo que es de Dios, Él lo pelea por lo que sea o por lo que es, Él peleará por lo que es suyo. Y por eso dice la palabra, dice que sus raíces son muy fuertes, que crecen de manera lenta. Es un pueblo pequeño, pero cuando uno ve las festividades o las reuniones que ellos hacen, uno los ve ese montón de gente cantando con ese regocijo, cantándole al Señor, dando vueltas en su sinagoga, en su sitio donde ellos están allí adorando y bendiciendo al Señor. Eso sí, las viejas a un lado y los hombres a otro lado. Allá no hay un revueltivo, y tampoco en las fiestas. En la fiesta, ni en los matrimonios, ni en nada de eso, los hombres celebran aparte, los hombres hacen su festín aparte y las mujeres aparte. No como aquí, que salen a bailar y, mejor dicho, no se sabe quién es el hombre ni quién es la mujer. Y todos esos bailes sucios que hay en estos tiempos. Por eso es mejor quieticos, para que no nos llamen la atención o nos alen las orejas. Entonces, fíjese que en algunas cosas ellos se dividen y en otras ellos se hacen como uno solo. Nosotros sabemos que ellos, por eso el Señor dice, esta generación, no pasará esta generación sin que las cosas acontezcan. En 1948, el 14 de mayo, por medio de las Naciones Unidas se declara, por medio de un acta, de que Israel es una nación. Y ahí es donde el Señor trae a un pueblo, ¿para qué? Para que en medio de los pantanos, en medio de toda sequedad, ellos empiecen a sembrar, ellos empiecen a levantar su país, porque era la promesa de Dios. Y ellos son muy fieles a su Torá, ellos son muy fieles a su palabra, ellos son muy fieles a cumplir los rituales. Y nosotros nos cuesta trabajo cumplir lo más ínfimo, que es amarnos los unos a los otros. Amarme a mí, respetarme a mí, en todos los sentidos de la palabra.
Por eso la palabra dice que las raíces son fuertes y crecen de manera lenta, pero constante, y se extienden demasiado. Fíjense que ellos se extendieron por todo el mundo, ellos no se quedaron solos. Como dicen por ahí, no ponga los huevos en una sola canasta porque si se le cae, perdió todo. Divida en diferentes porque si se cae una, le quedan las otras. Y por eso el Señor los expandió, los extendió, los llevó a todas las naciones. Y por eso aquí dice que las raíces se extendieron, se extienden. ¿Por qué la raíz empieza a extender? Porque en los tiempos de aridez, en los tiempos, ellas empiezan a buscar el agua que necesitan. ¿Para qué? Para seguir creciendo, de seguir desarrollando su árbol, su fruto, para dar la cosecha, sea en marzo, abril, o sea en septiembre, octubre. Pero en una de esas dos usted tiene que dar fruto. Pero resulta que hay una que no es el fruto que Dios está esperando. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo que dice la palabra y entonces no estamos dándole el fruto que el Señor quiere. Dice, vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Dice así, desde Dan hasta Beerseba, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, Judá e Israel vinieron seguros por toda la vida de Salomón. Vivieron seguros. Fíjense que aquí ya me hablan de los dos. Recuerde que en Salomón vino la división de Israel. Unos se fueron para el norte y otros se fueron para el sur. Cada uno gobernados por un rey, cada uno gobernado por un profeta, por un sacerdote, y los unos cambiaron y los otros continuaron con sus creencias. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Por eso dice la palabra, dice, desde Dan hasta Beerseba, cada uno debajo de su vid, y la vid representa Judá, y dice, y debajo de la higuera, que representa Israel. Recuerde, la Judá representa la vid, representa el vino, representa el perdón. ¿Por qué? Porque de allá viene Cristo, de allá viene nuestra salvación. Y la higuera representa a Israel. Dice que los dos están seguros. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Y porque Dios está buscando que vuelvan a ser un solo pueblo. Uno solo. Por eso nosotros estamos viendo que los más ricos de Israel, los judíos más multimillonarios, están trayendo a aquellos que tienen raíces hebreas, aquellos que pertenecen al pueblo, le hacen un estudio a su sangre, a su ADN, y si viene de ellos, vámonos. Y allá los llevan y los ponen y les dan, porque son su pueblo, cumpliéndose lo que dice el Señor. Yo los traeré de donde los esparcí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, miren lo que dice, estamos hablando de la raíz, de la base del árbol. Y dependiendo, por eso dice el Señor en su palabra, que dependiendo de su raíz, así serán sus frutos. Si mi raíz no es la palabra de Dios, si mi raíz no es mi fe en el Señor, mis frutos no van a ser los que Dios quiere. Mis frutos van a ser para el mundo. Entonces ya empezamos a tambalear porque se acerca esta festividad pagana. Y ya empezamos a pensar si lo hacemos o no lo hacemos, y qué comemos, qué nos vestimos. ¿Por qué? Porque seguramente mi raíz no es la palabra de Dios. Porque todavía en mi corazón y en mi mente está el paganismo. Están las fiestas paganas. Está la fiesta del mundo. Y no he podido arrancar. ¿Por qué? Porque sentimentalmente me une a esas cosas. Y en ese mes de diciembre, donde se mueve la lujuria, la codicia, el dios Baco, que es el vino, la borrachera y todos los desórdenes que hay en ese mes, que representa ¿qué? El mundo, representa el paganismo, y que nosotros, como pueblo del Señor, no estamos llamados a celebrar esa fiesta para los dioses paganos, que un día nos metieron el golazo de que Jesús nació el 25, de que Jesús no sé qué, y resulta que la Biblia me dice otra cosa diferente.
Por eso, hermanito, mire, corte con todo eso, sí, que muy lindo, las luces, muy lindo, todo, porque esa es la forma como el diablo nos está engañando. Esa es la manera, pero de usted depende si nosotros queremos seguir en las tradiciones paganas, en los tiempos paganos, o nos metemos dentro del tiempo del Señor, en la creencia del Señor. Depende de mí, depende de la raíz, depende de mi creencia y la fe, la fidelidad y la certeza que yo tengo para el Señor. Con respecto a la palabra de Dios, dice la palabra, ahora, la raíz, que es la que busca el agua, es la que le da la entrada al agua para que se pueda desarrollar. ¿A qué hace referencia cuando la raíz es la entrada de las aguas para que el árbol de la higuera o cualquier árbol empiece a crecer, empiece a desarrollarse o empiece a dar fruto? Vámonos, por favor, a Nehemías, capítulo 3, versículo. ¿Qué me habla Nehemías, capítulo 3, versículo 26? Me habla de la séptima puerta que se llama las aguas. Allí en esa puerta es donde Esdras reúne al pueblo de Israel para darle las instrucciones para construir, para entrar a Israel, para entrar al pueblo del Señor. Dice Nehemías 3:26, esta puerta se llama las puertas de las aguas, que representa la séptima puerta de todas las puertas que tiene Israel. Allí en esa séptima puerta, que se llama de las aguas, vuelvo y le repito, es donde Esdras reúne al pueblo, le lee la palabra, le lee, la Torá, le da las instrucciones al pueblo para que puedan entrar a la reconstrucción de la ciudad y del templo del Señor. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué representa las aguas? ¿Qué me está diciendo el Señor? Mire, hermano, entre. ¿Quién es la puerta? ¿No es Cristo? Y por Cristo, ¿qué me está diciendo a mí? Venga, usted tiene sed, venga, entre por las puertas de las aguas, entre por la puerta de la gracia, porque Cristo es todo en todo. Y Él me está ofreciendo las cosas. Fíjese que estas aguas, ¿por qué Esdras me está diciendo que entre por las puertas de las aguas? ¿Qué representan las aguas? ¿Qué hacen las aguas en mí cuando yo creo en el Señor? Si el Señor quiere que yo me alimente de Él, que yo sacie mi sed en Él, que es lo que estamos hablando de la enseñanza que yo les envié a ustedes, venid a mí los sedientos, venga a mí, yo tengo el agua, yo quiero salvarla, yo quiero sanarla, yo quiero que usted venga a mí y yo le doy reposo, descanso, sanidad, prosperidad, lo que usted quiera. Somos sedientos, sí, tenemos sed, porque tenemos aflicciones, porque recuerde lo que nos dice la enseñanza, que el sediento es aquel que está viviendo una pena, que el sediento es aquel que está viviendo una situación económica, el sediento es aquel que está enfermo, el sediento es aquel que tiene una necesidad que solamente la suple el Señor. Por eso vaya a las aguas, hermano. Y mire lo que dice el Señor en Juan 15. Juan 15:3. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, cuando nosotros entramos, cuando usted cree en el Señor, cuando nosotros hemos aceptado la obra de Cristo, la del madero, la de la sepultura y la resurrección, ¿qué pasó en mí? Yo entré por mi fe, entré por la puerta. Y miren lo que me dice el Señor en Isaías, en Juan 15:3. Dice, ya ustedes están, ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Dice, hablada que les he dado. ¿Estamos limpios? Sí, estamos limpios. ¿Por qué? La Biblia me lo dice, pero yo estoy limpio si yo he entrado. Pero si yo sigo allá en el mundo, practicando el pecado, haciendo lo que el mundo me manda, creyendo en lo que el mundo me dice, yo no he sido.
No he sido lavada porque sigo en las mismas cosas. Y por eso aquí el Señor me está diciendo, yo la estoy invitando, venga a la puerta, entre, la quiero lavar, la quiero limpiar, la quiero sanar, le quiero dar, le quiero poner, pero depende de usted. ¿Y de qué depende? De la palabra. Que yo crea en su palabra, que yo crea en el Señor. Si mi raíz es Jehová, si mi raíz es Yuhebahei, o el nombre que muchos le dan, pero es el eterno, es el único Dios y verdadero. Si Él es mi raíz, entonces yo voy a beber de las aguas que me da ¿quién? Él, a través de su Hijo, para que yo calme mi sed. Porque en Jesús está toda la autoridad. Dios le entregó todo, Él mismo lo dice. A mí me ha sido entregado todo y yo se lo quiero dar a ustedes. Pero si yo no voy, si yo no practico, si yo no busco, si yo no oro, si yo no clamo, si yo no canto, si yo no leo, si no escudriño, ¿cómo recibo la limpieza? ¿Cómo recibo que ese problema, esa sanidad, esa enfermedad, esa situación no se dé en mí? Porque no estoy haciendo lo que la Biblia me está diciendo. Ya hay una promesa, hermano, usted limpia. Depende de usted si quiere seguir embarrando, si quiere seguir haciendo lo que no es. ¿Para qué? Para seguir sucia, para seguir enlodada, para seguir oliendo feo. Porque eso me dice la palabra, el pecado, ¿qué nos hace? Oler a feo en la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace referencia a un fruto de la misma higuera. No, de la vid. Las uvas silvestres no son esas uvas pequeñitas. La gente, o sea, como nosotros todos siempre lo llevamos a los frutos que nosotros conocemos, la vid silvestre significa que es un fruto que ha dado la vid, pero que huele a feo, que huele a inmundo. Eso representa las uvas silvestres. Si yo estoy en el Señor y yo estoy caminando con el Señor, mi olor debe ser grato. Pero si yo estoy haciendo una pata en el mundo y otra en el Señor, ¿a qué más huelo? A mundo, a inmundicia. Y yo no doy el fruto que el Señor quiere. Y el Señor está esperando, hermano. El Señor está esperando que usted cambie. El Señor está esperando que usted le dé la oportunidad de que usted sea un árbol fructífero. Hay una palabra, fructifique, multiplique, llene, sojuzgue y benefíciese de lo que yo estoy haciendo con usted. Y dice la palabra del Señor, dice, ustedes ya están limpios. ¿Estamos limpios? Amén. Si no, pídale perdón al Señor, arrodíllese, confiese su pecado, dígale, ayúdeme con esto, Señor. Ayúdeme con esto. No soy capaz con esto, con mi mal carácter, con mi ausencia de fe, con este miedo, con este pánico, con esta incredulidad. No soy capaz, Señor, ayúdeme. Pero si el Señor le dice, vaya, haga y usted no hace, Él no la va a empujar, porque no le ruega a nadie. Él simplemente le pone a usted ahí. ¿Quiere comer? Venga, yo le doy, beba, calme, yo le respondo. Pero si nosotros no queremos y queremos seguir caminando como el mundo me la está diciendo, ya es problema suyo, no mío, dice el Señor. Ahora, ¿qué dice Juan 17:15? Juan 17:15 al 18. Dice así la palabra del Eterno. Dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los proteja del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo así, yo los he enviado al mundo. O sea, aquí no se trata de que yo no, a ese pagano no le hablo. A ese mundano, porque nosotros somos despectivos con los demás. Nosotros creemos que somos los únicos, creemos que tenemos la única verdad y menospreciamos, y eso no funciona así, porque eso se llama soberbia y orgullo. Y cuando usted menos venga, el Señor la va a ¿qué? A avergonzar delante de los demás. No hablemos con jactancia, no hablemos con soberbia, no nos creamos que somos el último refresco del desierto. Todos en algo tenemos que aportar al cuerpo de Cristo. Por eso aquí el Señor está diciendo, dice, no ruego, el Señor no lo va a quitar. ¿Por qué? Porque en el mundo es el campo de entrenamiento de mi fe. Es el campo donde yo voy a poner en ejecución
mis sentimientos, el conocimiento, la fe que yo tengo en el Señor. Es con los hermanos, ¿no? Usted solita en la casa. Yo vivo en paz, pues usted vive sola. ¿Quién le molesta? ¿Quién le quita? ¿Quién le desordena? ¿Quién le ensucia? Nadie. Por eso usted vive con paz. Pero lleve a un terremotín y verá que sale el verdadero. Que lleguen los nietos, que llegue el vecino, la vecina, el primo, que mejor dicho, que donde va pasando va desbaratando y usted de una vez se transforma en el hombre increíble y saca a todo el mundo y pelea y discute. Por eso el Señor dice, yo no lo saco, porque allá es donde usted tiene que dar luz. Es donde nosotros tenemos que permitir, como nos enseñaba un día Glorita, que nos lean a nosotros. Lean mi forma de hablar, lean mi forma de ser, lean mi comportamiento, se den cuenta de mi conducta. El mundo está leyendo en mí, allá en ese campo. Pero antes de que el Señor la envíe allá, tiene que formarla. Tiene que instruirnos. ¿Para qué? Para que yo pueda enfrentarme a la situación o pueda entender el conocimiento y ponerlo por obra. Por eso el Señor dice, yo no los he quitado del mundo, sino que me protege del mal que hay alrededor mío, donde yo estoy laborando, donde yo estoy trabajando, en mi casa, en el trabajo, allá afuera, en cualquier sitio donde usted vaya, el Señor nos está protegiendo. Por eso muchos hemos vivido situaciones difíciles y el Señor ahí está guardándonos, porque nosotros no sabemos de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Nosotros no sabemos, hermano. Y hay una batalla, hay una lucha todos los días alrededor nuestro. ¿Para qué? Para hacernos pecar, para hacernos enojar, a una persona que viene para que yo me aleje, para que yo cometa un pecado, una persona que viene a plantearme un negocio porque sabe que estoy viviendo una situación económica, entonces venga, que eso nadie se da cuenta. Más bien órale a su Diosito que nos ayude. Porque así es el hombre del mundo. Y aquí lo está diciendo el Señor, dice, sino que los proteja del mal. Recuerda, hermano, usted no es del mundo, pero usted es luz para el mundo. Así como el Señor es luz del mundo, nosotros somos la luz para el mundo. Porque en nosotros el Señor ha encendido su lámpara. El Señor ha puesto de lo de Él en nosotros. Y así como la rama o el menorá tiene 7 ramas, y cada una de esas ramas tiene un encendido. Y resulta que las 6 que están a la derecha y las 3 que están a la derecha y las 3 que están en la izquierda se inclinan hacia la que está en el centro, porque el centro representa el Mesías. Y esa luz siempre está buscando lo alto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Por eso el Señor dice, no apagues la luz. Cuando nosotros apagamos la luz, cuando nosotros somos reiterativos en un pecado. Cuando nosotros seguimos y el Señor de 1, de 2, de 3, de 20, de 500, de 1.000.000 de veces está diciendo, ojo con lo que estás haciendo. Porque Dios tiene un colmo. Dios llega hasta cierto sitio. Cuando no, si nosotros seguimos en lo mismo, si nosotros seguimos cometiendo la misma falla, el Señor que dice, bueno, váyase para allá. Lo entrega ¿a qué? A pasiones desordenadas, a una mente depravada y a una concupiscencia con su carne. Eso lo dice la Escritura. Organice su casa, organice su vida. Corte con lo que tenga que cortar, apártese de que tenga que apartarse. Si usted sabe que esa situación, esa persona, ese trabajo, esa situación, la está llevando a que cometa faltas contra las normas del Señor, contra la ley de Dios, es el mejor consejo. Solamente Dios sabe por qué la sacó a ella de ese trabajo y la va a llevar a otro. Porque Dios no hace nada sin que no tenga un plano, un propósito, un objetivo, una meta. Y por eso dice aquí el Señor, dice, apártalos. ¿Somos sus apartados? Sí. ¿Por qué? Porque creemos en esto, así está embaratado. Creo en esta. Para mí es esta la palabra y siempre las cosas. ¿Y esto qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre estoy pensando en la Escritura. Siempre estoy pensando en la palabra. Y siempre tengo que buscar el amor hacia mi prójimo. No importa lo que haga el prójimo, no interesa lo que haga mi prójimo.
Ahí es donde dice el Señor, ahí realmente usted me está demostrando si usted me ama. Nosotros amamos a los que nos aman. ¿Qué trabajo tiene? Dice el Señor. ¿Qué beneficio le tiene a usted? Ninguno. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es lo real? Cuando usted ama a su enemigo. Cuando usted apoya a su enemigo. Cuando usted ora por su enemigo. Eso es el verdadero propósito del Señor. Y ahí es donde le estamos diciendo, realmente amo al Señor. ¿Por qué no lo dice así la Escritura? Dice eso la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Dice, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de toda la palabra es la verdad. Y la verdad es Dios. La única verdad es el Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor. Y ahorita, mira, hermanos, usted mira las redes sociales y hay muchos que están metidos en las raíces hebreas, pero están atacando las cosas del Señor. No crean en Jesús, esto no es así, Pablo dice esto no está diciendo, Pablo va en contra. O sea, una cantidad de cosas que si usted y yo no conocemos esto, usted termina creyendo en lo que no es. Por eso, si usted no tiene el conocimiento de lo que están hablando en las redes sociales, lo que están hablando muchos predicadores, mejor no escuche. No sea que usted termine fuera, con un conocimiento que no es el verdadero, con un conocimiento que no es del Señor. Y dice el Señor, dice, apártalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, ¿a dónde nos envió el Señor, hermano? ¿Estamos yendo al mundo? ¿Estamos yendo a llevarle la palabra al enfermo? ¿Estamos llevando la palabra al hermano, a la hermana? ¿Estamos yendo a aquella persona que un día estuvo con el Señor y que ahora está allá disfrutando y deleitándose en el mundo? Y usted, ay, no, pero es que imagine, yo con los paganos no, no. Y Jesús se sentaba con los paganos. Y Jesús comía con los paganos. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando. Pero no para que usted se convierta a ellos. Porque sea usted el que se monte encima de la mesa a bailar y a tomar y a hacerle la rumba. Ay, mire ese cristiano tan chévere. No, van a hablar de usted como creyente. Te fíjese que el Señor dice, nos ha enviado, o todos ustedes no trabajamos en el mundo y para el mundo. Claro que sí, pero analícese, cuestionémonos, mirémonos si mi comportamiento es ser luz para esa persona que está en las tinieblas. Para que usted tenga la libertad de hablarle a esa persona de la obra del Señor en usted. De cómo el Señor la sanó, de cómo el Señor la liberó, de cómo el Señor ha venido haciendo una obra en usted, en su casa. Mire, hermanos, yo decía, Dios mío, que estuve en el funeral de este familiar, que es por el lado de la esposa de mi hermano. Y estuvimos allí, yo miraba, me encontré con todas las profes porque ella era profesora de la Niña María. Y a mí siempre me gustó la Niña María y de todas maneras, donde siempre quise colocar a mis hijos, siempre Dios me abrió la puerta. Ingeniaba algo para que yo entrara allá con mis hijos. Y hablaba con ellos. Y hablaba con ellos y hablaba con una de ellas. Y yo le decía, Dios mío, ¿por qué siempre nosotros nos encontramos en estos momentos difíciles? Nunca nos hemos reunido como familia a compartir una reunión, muy de vez en cuando. Pero generalmente nos encontramos es para estos eventos. Duros, difíciles. Decía, sí, Elsa. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que los muertos los estamos poniendo nosotros. ¿Y de su casa cuándo? Porque es que nosotros, hace un año se murió otra hermana de la misma problemática del cáncer. Y ahora se murió esta otra de cáncer. Y hay otra que murió, y la mamá, y todo el mundo se ha muerto de eso. Y yo pensaba, yo decía, Dios mío, Señor, ayúdenos a orar, Señor. ¿Cómo oramos? Porque usted dice que tú visitarás hasta la tercera y cuarta generación de todas las cosas. Pero el Señor también nos dice en su palabra, confiese el pecado, hermano. Confiesa el pecado de su casa, confiesa el pecado de su familia, confiesa el pecado de sus antepasados. Lo dice la Escritura.
Y por eso las cosas continúan y en la casa se hay idolatría y en la casa hay esto. Usted como luz, como creyente en el Señor, tenemos que ir a la presencia de Dios y confesar el pecado de mi casa, confesar el pecado de mi iglesia, confesar el pecado de mi nación delante del Señor para que el Señor tenga misericordia. ¿Estamos lavados, estamos limpiados? Pero todavía en nuestras casas hay cosas que no le agradan al Señor. Todavía en nosotros hay cosas que no son del Señor. Y por eso analicémonos. Analicémonos qué hay en nuestra casa que son objeto de qué, de idolatría, de odio, de amargura, de resentimiento, personas, cosas, animales o lo que sea. Cuestione, analice, hermano, y confiese esa situación delante de Dios. Y dígale, Señor, sáneme. Por eso el Señor dice, entre por las puertas de las aguas. Las aguas representan la palabra me tiene que limpiar, la palabra me tiene que sanar, la palabra me tiene que ayudar a aceptar a mi hermano con sus errores y sus equivocaciones. Y yo decía al Señor, esto es muy duro, aún con mi sobrino que también está mal. Yo decía, Señor, uy, Dios mío, ayude. Y yo la verdad, hermano, para mí ha sido muy duro esto, duro. ¿Por qué? Porque uno dice, uy, Señor, el pueblo, ayude a su pueblo, porque uno sabe que hay personas que todavía siguen lo mismo. Siguen en su misma pecado, en su mismo comportamiento, no quieren dar su brazo a torcer. Y a uno le duele, a mí me duele, porque son personas que deberían estar en una condición, en una posición más alta. Mejores en el Señor y crecidas, prosperadas y en victoria, como dice el Señor. Pero no, hermano. Nosotros nos estamos dejando llevar por las pasiones, por la concupiscencia y por todo lo que el mundo me está ofreciendo. Y no estamos haciendo lo que dice la palabra. Es lo que me está diciendo la Escritura, hermano. La palabra, no sé si es hoy la oración de hoy, porque yo el jueves duré todo el día en ayuno y haciendo oración por todos, por la familia, confesando, haciendo lo que dice la Escritura. Y esa es la oración de hoy. Por eso usted, esta noche, cuando usted la escuche, váyase solo, haga una listica cuando llegue, al Señor, el pecado de mi casa. Usted dice que debo confesar el pecado de mi familia, el pecado de mi padre. Mi papá es esto, mi papá o mi mamá o mi familia fuimos idólatras porque nos enseñaron una creencia errada, porque en mi casa hay adulterio, porque en mi casa hay fornicación, porque yo estoy haciendo esto, porque... Hágalo, hermano, y vaya a la presencia de Dios para que su vida, para que la vida de mi casa y todas las cosas vuelvan en amistad con Dios. Y venga la paz, venga el refrigerio, venga lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no, mire, el diablo se está llevando a los familiares. Porque no queremos ir a la presencia de Dios. Nosotros somos ese escudo. Nosotros somos esas personas que vamos a tener la protección porque creemos en el Señor y la gracia que hay en mí, la gracia que me da el Señor, se tiene que extender para mi casa y mi familia. Se tiene que cortar todas esas cosas que vienen arrastrando las generaciones. Eso me lo dice la Escritura. Eso me lo enseñó el Señor en el ayuno. No sé si fue del miércoles o del jueves. Las personas que yo le mando eso saben lo que yo estoy hablando. Porque yo hago los programas siempre para toda la semana y para poder sentarme a estudiar y se lo mando a todas las personas que me dicen que se lo envíe. Y yo se lo oigo, hermano. Llegue ahorita a su casa, almuerce, descanse y dígale, Señor, quiero hacer mi lista de mercado. Quiero hacer mi lista porque sí, Señor, tengo que reconocer. Estos son los pecados de mi casa, son los pecados de mi iglesia, son los pecados de mí, son los pecados de mi nación, son los pecados de mi ciudad, son los pecados de mí como pareja, si su matrimonio se hizo porque usted adulteró, fornicó, entonces diga, Señor, perdóneme, porque no hice mi matrimonio como dice, sino producto de una fornicación. Pídale perdón al Señor. Todas esas cosas que usted sabe, hermano, confiéselo porque la Biblia me lo dice y en ningún momento eso ha quedado sin piso. Somos nosotros, hermanos, que somos la luz. Por eso el Señor dice, yo los envié. Yo los envié, yo los envié. Y si usted tiene amargura, si usted tiene odio, usted tiene porque usted vivió esto, vivió aquello, fue esto, dígale, Señor, no quiero tener resentimientos con nadie. Señor, la justicia, el juicio es suyo.
Yo no tengo por qué establecer juicios, sentencias y condenas por una persona que cometió un error, porque cometió una falla. No, Señor, mi objetivo y el plan que el Señor nos mandó es orar por esa persona que está errada y equivocada. Ese es mi trabajo como líder, como pueblo, como luz, como lumbrera. Que así el Señor nos ha puesto. Es lo que el Señor nos está diciendo. Hermanos, estamos a las puertas de nuestra redención. Muchas cosas se están viviendo, muchas situaciones se están pasando. Y eso que dice el Señor en Mateo 24, cuando oiga de guerras, ¿no estamos en guerra? Cuando tenga rumores de guerra, no hay entre los países los rumores de guerra, no hay pandemias, no hay enfermedades, no hay tumores incurables, como dice Deuteronomio 28. Los tumores son los cánceres que son incurables, dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Toda cabeza está enferma. Por eso tenemos que ir a buscar al Señor, a beber de su agua, a cambiar los pensamientos míos por los pensamientos del Señor. Porque cuando yo cambie, cuando yo tenga una actitud diferente, cuando yo tenga un comportamiento diferente, entonces todo lo que está a mi alrededor tiene que cambiar. Porque no que cambie él, y si el problema es usted. Y si el problema soy yo. Porque es que nosotros siempre queremos tener la actitud que tiene la serpiente, Eva. Ella me engañó. ¿Y qué dijo Adán? No fue ella, ¿para qué me la dio? Si usted sabía que iba a pecar, entonces ¿para qué? Y yo le explicaba al doctor todo eso, ¿qué significa? Eso es impresionante. O sea, todos esos argumentos que dicen, es que Adán no le prestaba atención. Son argumentos de viejas porque quieren buscar el hombre. Es que no era sensual, como un día me dijo alguien. No, es que ella no usaba la sensualidad. ¿Y con quién? Si ella era la única vieja. O sea, sale como de su contexto. Es que ella estaba solita y la soledad trae malos pensamientos. Sí, pero no estaban cuidando la tierra, no tiene algo que hacer. Vaya, que la loca de la casa no la ponga a que usted piense cosas que no son. Bien, hermanos. Entonces, estamos hablando que para que yo pueda ser estable, para que yo me pueda extender, para que yo pueda dar el fruto, necesito mirar mi raíz. Necesito mirar la palabra. Necesito mirar la base y el fundamento en la cual yo estoy parada. En lo que yo estoy creyendo es lo que me dice la Escritura. Y lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Y dice el Señor, ustedes van, y es una lucha, es una batalla todos los días, el ir al trabajo, las personas que laboran en el mundo y para el mundo, si están en su casa, pues tienen la relación con las personas. Eso es el campo de batalla, es la formación de Dios. ¿Cómo David llegó a ser un gran guerrero? Pues a través de las batallas. ¿Pero quién le daba la victoria? Dios. Porque él decía, Señor, voy a ir a pelear con el filisteo. Sí, claro. ¿Y cómo lo hago? Usted váyase por entre las balsameras, váyase entre las palmas de los cocos y cuando usted escuche un ruido salga y ya la cosa está hecha. Y él llegaba y ya los enemigos estaban muertos. Ahora recoge el botín. Ese es nuestro Dios. Usted no tiene por qué luchar, usted no tiene por qué pelear, usted no tiene por qué defenderse, usted solo tiene que creer en el Señor. Solo tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Si es la palabra, ¿sabe por qué? Mire lo que dice el Salmo 119 con respecto a que yo me tengo que alinear a la palabra para que mi fruto, mis hojas, mi follaje y el árbol que soy yo para el Señor sea agradable para Él. Salmo 119, del 9 al 14. Este salmo, que empieza ahí en el 9, cada uno de estos salmos inicia con una de las consonantes del alefato, y este empieza con la letra B. Y la letra B en el hebreo significa casa. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpio mi camino? Guardando la palabra, hermano. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandatos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tu estatuto. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus decretos me deleitaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de qué, de su palabra. Esa es la raíz, esa es la forma como nosotros vamos a dar el fruto fuerte, extendido, independiente de lo que sea. La Biblia me dice, ¿cómo voy a limpiar mi camino? Guardando su palabra. ¿Cómo me voy a cuidar? Cuide los lenguajes que sale de su boca. Ay, no, es que yo estoy enferma. Claro, ya la llamó. ¿Cómo se llama su enfermedad? Como quiera llamarse. Por eso el Señor dice, para no pecar en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos está diciendo, su sanidad está ¿qué? Muy cerquita de ti, en su boca. Porque nosotros confesamos, estoy enfermo, me duele la A, me duele la B, me duele aquí, me duele allá. Pero analicemos, ¿cuál es el producto de su dolencia? ¿Una aflicción? ¿Una tristeza? ¿Una situación? Yo lo viví hace unos días, hace un tiempo atrás. Alguien me dijo una cosa y me dolió en el alma. Y a mí el Señor no me deja llorar cuando son cosas así. Él en su momento Él me permite llorar porque Él un día me dijo, seco tus lágrimas. Y yo soy el que digo cuándo salen de sus ojos y cuándo no. Y esa situación, esa circunstancia me llevó a sentir un dolor en todo mi ser. Y yo le decía al doctor, es que me duelen los riñones. Y me siento y me duelen los riñones, me duele el abdomen, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y esto qué es? Cuando yo me senté, le dije, Señor, ¿cuál es la razón y el motivo de esta dolencia? Y Él me dijo, es esto. Esto que usted vivió, esta situación desencadenó todo lo que usted está ahí. Venga, confiese. Venga, la sano, venga. Y cuando el Señor hizo la obra en mí, todas esas dolencias, esa inflamación que tenía, ese dolor de cabeza, a mí se me fue. Porque, hermano, a veces nosotros no tenemos cuidado como nos dirigimos a las personas. A veces nosotros no tenemos cuidado el lenguaje o la palabra que le podemos decir a alguien y podemos herir. Podemos matar a la persona. Podemos matar la fe, la seguridad y la confianza de esa persona. Tengamos cuidado, hermano. Por eso dice, limpie su boca con la palabra de Dios. Que siempre de su boca salga una palabra de ¿qué? De paz y de tranquilidad. No se deje llevar al plano de la pelea, de la discordia, del odio, de la amargura. Entre a la paz, entre al amor y dígale, Señor, allá no quiero llegar. Por eso aquí el Señor está diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Los dichos qué es? Su palabra. Dice, para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor. Bendito tú, dice, enséñame tus estatutos. Clama a mí y yo te enseñaré. ¿Qué me va a enseñar el Señor a través de esa aflicción, a través de ese dolor, a través de esa pena, a través de esa circunstancia, a través de esa necesidad financiera? ¿Qué me quiere enseñar a mí el Señor? Dígale qué me quiere enseñar, Señor. Porque todo depende de la forma y la manera como yo me presento delante de Dios. Y todas estas quejas que nosotros tenemos con respecto a lo que estamos viviendo debe ser la razón importante para ir a buscar el refrigerio, buscar la paz, la tranquilidad, la sanidad de mi alma, de mi corazón y de mi vida. Todas esas cosas. Ay, no, y es que ahora me pasa como el chinito. No, hermano, tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender, hermano. ¿Para qué? Para ser árbol que verdaderamente estemos dando el fruto que necesitamos dar. Dice, la palabra dice, con mis labios. Mira, hermano, lo que dice ahí la escritura.
en el 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Qué me está diciendo? Que yo testifico, como lo hicieron los hermanos, como los hacen. Testifico que Dios me dio esto, testifico que el Señor me ayudó, testifico que el Señor me sanó, testifico esto. Por eso dice, testifique, honre al Señor con lo que el Señor, así sea, ay, que me faltaban 5 pesos para el bus. No existen los 5 pesos, pero en lo que no existe Dios también se manifiesta. Porque de la nada Él hizo todo lo que hoy vemos. Por eso aquí dice el Señor, dice, testifique de lo que Dios ha hecho. Dice, y gócese. Gócese en el testimonio de cada uno de nosotros. Gócese en lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Gócese, hermano. Porque cuando entremos en eso, el diablo no me va a llevar a mí a que me duele la yayay. No. El diablo tendrá que irse. El diablo va a decir, ve, con esta vieja no puedo, me voy a ver cómo le cojo por este lado, pero con nada. Y va a buscar la forma de cómo me hace caer, de cómo me hace dudar y de cómo yo desobedezco la palabra de Dios. Arrodíllese y dígale al Señor, ya no quiero esto, ya no quiero esto, no quiero vivir esto, no quiero esto, no quiero esto, Señor, ayúdeme. Porque el mismo Señor a un rey que le mandó a decir, vaya, dígale que este se va a morir hoy. Y yo le dije a Cristian con lo del familiar, le dije, ella de esta noche no pasa. ¡Bum! Escuché la noticia que ella se había muerto. Se lo escribí a Cristian. Le escribí a ustedes el muñequito ese llorando, que implica que ya Dios dictaminó qué debía hacer. Y yo le dije a Cristian, ella de esta noche no pasa. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Pero yo le decía, Señor, ¿en qué condiciones? Porque son demasiado religiosos, son demasiado pegados a las tradiciones. Y yo decía, Señor, tenga misericordia, porque de todas maneras nadie sabe si es salvo o no salvo hasta cuando venga el juicio. Y Dios, por encima del juicio está la misericordia. Por encima del juicio está la misericordia, dice la palabra de Dios en el Salmo. Y Dios hará, Dios obrará, hermano, porque hay muchas cosas en el altar del Señor. Pero lógico, el objetivo de nosotros es llevar que la palabra vaya, hable del Señor, hermano. Busque un discípulo y forme un discípulo para el Señor. Vaya, lleve la palabra, háblele. Pero sí, pero yo cómo, si es que yo llego a mi casa y me convierto en una anaconda, yo cómo le digo a mi vecino si me escucha pelear, si me escucha botar los trastes y pelear y ¿cómo? Ah, bueno, entonces empiece a cambiar. Empiece a cambiar su actitud y su comportamiento. ¿Para qué? Para que podamos ir a hablar con testimonio. Tito 3, capítulo 3, versículo 5. 3:5. Me gusta muchísimo este versículo. Es la base como del nuevo nacimiento, de lo nuevo que debemos ser en el Señor. ¿Listo? Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjense que no es por obras, ¿cierto? Sino por su misericordia. Es decir, en el hebreo significa clemencia o por su paciencia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Recuerda que esto hace referencia ¿a qué? Al nuevo nacimiento. Si yo he empezado a creer en el Señor, si yo he llegado a caminar con el Señor, entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo he sido lavada, que nos dijo Juan 15, ¿cierto? Ya hemos sido lavados por el lavamiento de la regeneración de la palabra de Dios y la renovación de mi espíritu, de mis creencias, de mi caminar en el Señor. Esa es mi base, es la raíz en la que yo tengo que empezar a crecer, empezar a desarrollarme en el Señor. Porque eso es lo que representa lo que el Señor nos está hablando. Fíjense que cuando el Señor habla de Isaías 11, del 1 al 5, ¿de qué me está hablando allá? Que va a venir, que va a brotar, que va a haber un renuevo, ¿cierto?
Y que ese renuevo va a venir con una tarea, con una función. Y el Señor a ese renuevo, que son las ramas, porque Él es, dice ya, la raíz le dio a la rama. ¿Qué le dio a la rama? ¿Qué le dio la raíz a la rama? Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor y espíritu, me faltan otros dos. Eso es lo que el Señor le da a aquel que viene al conocimiento de Él. Esa es la base, esa es la raíz, para que nosotros empecemos a beber del agua, del conocimiento, a beber del agua del temor, a beber de las aguas que el Espíritu de Dios me da a mí en un momento determinado. Esa es la raíz, hermano. Es la palabra de Dios, es la Biblia la que me va a llevar a mí a crecer, a desarrollarme en las cosas de Dios. Eso es lo que representa las raíces de la higuera, el pueblo de Israel. Representa lo que Dios empezaba a hacer. Mire, recuerde, yo creo que esa no la he dado todavía. Génesis 3:15, cuando dice, y pondré. La palabra pondré en el hebreo significa redención, redimir y redimido, significa la palabra pondré. Es decir, yo voy a poner una redención, voy a traer, voy a hacer, pero a través de quién, de una semilla, de una simiente, una batalla, una lucha entre dos frutos, entre el mal y el bien. ¿Quién va a ganar? El bien, si usted camina dentro de la palabra de Dios. O gana el mal si usted sigue en las cosas del mundo, en las concupiscencias de su carne, en la vanidad de sus ojos o en la vanidad de su vida. Nosotros somos los que determinamos quién va a ganar. Yo le dije a usted, quien tenga su alma gobierna su ser. Si es un hombre, allá el hombre será que gobierna, domina y la pondrá como él quiere. Si es una mujer, igualito. Si es el diablo, ni se diga. Pero si mi alma le pertenece a Dios, porque mi mente, pienso lo que un día nos enseñó Manuelito, que en su mente, que mi forma de hablar sea con salmos, con cánticos, con alabanza, con palabra que glorifique al Señor, entonces mi vida será diferente. Pero si yo sigo, mi lenguaje es un poquito soez, es que en mi casa, ¿no? Pero si usted sabe que ese lenguaje no es del Señor, pues usted tiene que cambiar. Pero que en mi casa se hace esto. Ah, bueno. Usted sabe por qué el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Porque su papá era un idólatra. Porque vivía en una tierra donde había idolatría. Porque el papá era el que hacía los muñequitos. Porque el papá era el que hacía las imágenes. Y porque el papá era el que le rendía culto. ¿A quién? A Moloch. Porque ese era el dios de la Mesopotamia. Todo eso al sur de la Mesopotamia o al sur de Babilonia, ellos vivían. ¿Y qué dice el Señor? Tengo que sacarle a usted de aquí, porque usted, como es mi papá, yo me dejo influenciar. Como es mi marido, yo me dejo influenciar. Como es no sé quiéncito, yo me dejo influenciar. ¿Y qué dice el Señor? ¿A quién le debo obediencia? ¿Al hombre o a Dios? Por eso el Señor le dice, ¿sabe qué, Abraham? Váyase de su casa, váyase de su tierra, váyase de su parentela, aléjese de todo, porque lo necesito, porque con usted voy a levantar el pueblo que va a traer redención a la humanidad. Y era el pueblo de Israel. Y por eso el Señor a muchos tendrá que decir, sal de tu casa, no es con esa persona, no es en ese trabajo, no es aquí, porque está influyendo para que usted no crezca. Así es el Señor. Y yo lo entendí en mi vida. Cuando yo me casé un sábado y el domingo por la noche yo salía para Cartagena. Porque en mi casa tenían una creencia diferente. Y yo allá pasé las verdes y las maduras. Viví muchas cosas. Sanidad de mi corazón, sanidad de mi alma, ayudándome a que yo fuera segura. A que no me diera miedo hablar con la gente. Eso hizo el Señor en mí. ¿Sabe cuántos años me tuvo allá el Señor? 7. Cuando cumplí los 7 años,
Señor me da una palabra y me dice, aliste los enseres de marcha, porque de la tierra que yo te traje, te voy a volver. Y de la tierra donde tú vas a ir a vivir, tú compartirás y llevarás mi mensaje. Esa fue la palabra que Dios me dio. Y yo dije, ¿y cómo? ¿Cómo, Señor, si el trasteo, no tengo una casa, mi esposo no tiene trabajo, y yo cómo me voy? Ya llevaba 2 muñequitos, 2 frutos. ¿Cómo, Señor? Y esto va a ser un platal, Señor. Y Dios en una semana nos dio, hoy es 30, ¿cuántos años estaba cumpliendo hoy mi esposo de muerto? Como 18, 19 años. El 2013, 18, 19 años. 19 años, ¿cierto? Está cumpliendo hoy mi esposo de muerto. ¿Y qué me dijo el Señor? Y el Señor me trajo acá. Y el Señor me formó, me instruyó, me preparó para poder desarrollar la tarea con Él. Y aquí el Señor está diciendo, yo necesito sacarlas. Yo necesito que usted, o lo hace usted, o lo hago yo. No le ponga la herramienta en las manos del Señor, porque Él dice, el hacha está puesta. El hacha está puesta sobre su raíz. O usted me camina, o usted me hace lo que yo quiero, o yo tomo la sartén por el mango. Pero usted no se me pierde. Usted no se me va. Somos nosotros los que definimos y decidimos cómo es mi camino. Y a mí el Señor me formó, fue duro, fue difícil, fue complicado. Y Dios nos dio en esa época, hace 19 años, 5 millones de pesos en una semana. Dijo, mire, pague aquí, pague acá, pague aquí, compre los pasajes en avión. Yo voy a hacer donde usted va a vivir. En ese momento llamó mi papá y le dijo a mi esposo, tengo la casa de San Alonso desocupada, si ustedes se quieren venir, vengan para acá, yo les doy la casa, pero no regalada, me paga un arriendo. Y era la verdad, ¿por qué regalado? Si hizo mi papá de eso vivía, porque él ya no tenía sus fuentes por otro lado, sino que ya por su edad, él ya había cogido por otra parte. Y aquí llegamos. Y el día, hermano, que fue un 1 de mayo, un 2 de mayo, que nosotros íbamos a venirnos para acá. A las 6 de la tarde salía el vuelo y estando en el avión, él con Cristian y yo con la niña. Y dice, empezó el avión a andar y paró. No podemos seguir, esperemos porque el avión tiene un problemita. Nada más y nada menos no le funciona el tren de aterrizaje. Y yo, por favor esperen allá, vamos a mirar. Nos dejaron como 2 horas esperando. Y después de las 2 horas, dice el Señor, bueno, aquí hay 2 opciones. Hay un vuelo que va para Bogotá, ustedes se van en Bogotá lo llevan a Bucaramanga, pero directo a Bucaramanga no. Y mi esposo, ¿y qué? Si los niños no tienen saco, y con ese frío a las 12 de la noche, no, yo no. Y hay otra opción, es que si quieren se pueden quedar en un hotel, nosotros le pagamos, le damos el transporte, le damos la comida, le damos la quedada y el desayuno, y mañana aquí a las 9 saldrá el avión para Bucaramanga. Yo le dije, va, quedémonos. Y así como le pasó a Claudia. Por eso cuando ella dio el testimonio me acordé de ese tiempo. Y sí, llegó el carro, mire señora, súbase con ellos, y llegamos a un hotel, el Hotel El Dorado, uno de 4 o 5 estrellas. Y salió el botón y yo le había dicho, Señor, yo quiero vivir eso, Señor. Como veo en las películas, yo lo quiero vivir. Y cuando sale el botón con esa cosa de dorada, porque a mí me gustan mucho las cosas doradas, y pusieron ahí, nos fuimos, señora, ¿le traemos la comida o usted baja al comedor? No, nosotros bajamos. Y al otro día igual. Y yo le había dicho a mi esposo, ay, a mí me gustaría quedarme una noche en un hotel, así como usted, su empresa lo manda por allá. Yo quiero también tener la experiencia. Y gratis, y frente al mar. Y yo esa mañana yo abrí y le dije, chao Cartagena. Chao, muchas gracias por lo que aprendí, muchas gracias por sus bendiciones, muchas gracias por todo. Cerré la ventana, cogí mis motetes y los únicos que veníamos en el avión eran mi esposo, mis hijos y yo. No había más nadie. Y cuando llegamos aquí, ¿y esos quiénes son? Uy, llegaron en su propio avión y uno decía, entonces fíjese, esas son obras del Señor.
Había en mi corazón esos sentires. Mi esposo no me los podía dar y Dios me lo dio porque el dinero de los impíos y del mundo será nuestro. Si creemos en Él, no que diga, la pastora dijo que el dinero del mundo es mío, me voy para el mundo a ver con quién le robo y a quién mato. No, Señor, el dinero se lo trae el Señor a usted. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor que usted quiere beber de sus aguas, que usted fue injertado en la vid verdadera. Y la vid es Cristo. Y de Cristo usted se alimentará, porque Cristo es alimentado por el Padre. Y el Cristo nos alimenta a nosotros como hojas, como ramas, para que demos el fruto. Por eso el Señor dice que apartada de Él nada podemos hacer. Si quiere ser un fruto agradable, un fruto que da todo el año cosecha, permanezca con el Señor. Señor, gracias por lo que nos has enseñado en este día de hoy. Tú sabes, Señor, cuánto se estudió, cuánto me tocó leer, cuántas cosas, Señor, pero al fin pude encontrar, pude entender lo que tú me querías enseñar y nos quería enseñar a nosotros. La importancia que tiene Israel en el mundo entero, Señor. La importancia que tiene Judá en la salvación de la humanidad representada por la obra de Jesús. Por eso, Señor, gracias por esa raíz que es Cristo, que es el Padre, esa rama que es Cristo y las hojas que somos nosotros, Señor, y el fruto que también somos nosotros, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy. Hoy decimos, Señor, que la palabra es la que me limpiará. La palabra es la que me hará para que tú puedas obrar en la vida de cada uno de nosotros. Recuerde, hermano, la palabra ya la limpió. La palabra ya hizo una tarea. Ya ha venido haciendo la regeneración por el lavamiento de la palabra, de las aguas. Permita, así como el sacerdote antes de entrar a hacer los sacrificios, tenía que ir a las aguas y someterse y meterse 5 veces en el agua y luego salir y vestirse para poder entrar al lugar santo, para poder entrar al lugar perfecto. Por eso dígale, Señor, quiero beber de sus aguas. Quiero beber, sí, Señor, soy una sedienta. Tengo sed, Señor. Tengo un dolor, tengo una pena, tengo una enfermedad, pero quiero que tú me des el agua, Señor. Esa agua que tú le ofreciste a la mujer samaritana, Señor. Ella le ofreció agua, Señor. Ella le dijo, tú no tienes con qué sacarla, pero no es el agua del mundo, no es el agua, no son las aflicciones, no es lo que yo creo, ni la forma y la manera como yo puedo resolver mis problemas. Dígale, Señor, yo quiero resolver las cosas, pero contigo, Señor. Ayúdame a poner en orden mi casa, mi vida, Señor. Ayúdame a tomar decisiones y que todo lo que yo haga siempre sea para glorificar, exaltar y bendecir su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por esa puerta de las aguas, de la cual dice la Escritura, Señor, que es una puerta. Dice la palabra que es una puerta que nunca fue destruida ni tampoco fue restaurada, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no necesita cambios, la palabra de Dios no necesita restauración, la palabra de Dios es ella, la única. Y por eso esa puerta por la cual entraron, Señor, aquellos que venían a restaurar a su ciudad, a restaurar a Jerusalén, a restaurar, Señor, su ciudad, venían, Señor. Y tú le permitiste que Esdras, Señor, los entrara por la puerta. Y antes de entrar, dice la Escritura, que Esdras le leyó la palabra, le leyó las instrucciones, le dio lo que tú le habías enseñado a Moisés, Señor. Por eso nosotros también tenemos una fuente que es su palabra, Señor. Tenemos una fuente de agua que es la Escritura, que es la palabra, Señor. Tenemos el que nos puede sacar del fondo del pozo que es el Espíritu Santo. Él nos dará, Él nos calmará, Él nos enseñará, Señor.
Por eso yo ruego, Señor, como lo hago cada mañana, ruego por su pueblo, ruego por mi casa, ruego por las parentelas, ruego por todos, Señor, para que entren en la gracia que tú nos has dado a nosotros, Señor. Permítanos que nosotros seamos luz para ellos, lumbrera en su camino como lo eres tú, Señor, a través de su palabra, Dios. Gracias, Dios eterno. Nosotros, Señor, confesaremos nuestro pecado, el pecado de mi casa, el pecado de mi familia, el pecado de mis generaciones atrás. Y seguramente queremos confesar el pecado de nuestros hijos, nietos y bisnietos y hasta la generación, Señor, cuando vengas tú a llevarte lo que son suyos, Señor. Señor, confesaremos, Señor, porque tú nos estás diciendo y tú dices que si confesamos, entonces se irá la aflicción, la enfermedad, la dolencia, la locura y todo lo que trae el enemigo, producto de nuestra desobediencia y la vivencia de las tinieblas en nuestra casa, Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas por siempre, Señor. Gloria al eterno, gloria al poderoso. Bendiga a los hermanos que están en Medellín, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, de todo lo que hay alrededor nuestro, Señor. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. A cada uno de ellos, gracias por el apoyo, Señor. Gracias por cada cosa que ellos están ahí pendientes para la congregación, Señor. Bendiga Piedecuesta, Señor, con cada uno de ellos. Ubícalos, Señor, ayúdalos, fortalécelos a cada uno de ellos, su familia, sus hijos, ellos como congregación. Bendíganos a nosotros los que estamos aquí en Bucaramanga, Señor, que somos la base para que la palabra fluya y corra, Señor, igual que en Medellín, igual, Señor, que en Bogotá, en la hermana que está en Arauca, Señor, bendígala, guárdala, cuídala, bendito Dios. La hermana de Cartagena, los hermanos en Cartagena, Señor, bendígalos y guárdalos a todos aquellos que de una u otra manera escuchan y ven este programa, Señor. Gracias, Dios, gracias, Divino Salvador. Bendígalos a todos, Señor, así como le clamo cada día, Señor. Bendiga, Señor, la mano generosa, bendiga el corazón necesitado, bendiga el cuerpo enfermo, Señor, para que la gloria y podamos hablar de los dichos y las manifestaciones y el poder tuyo que ha generado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Divino Dios, gracias, poderoso Salvador, gracias, Divino Eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.